Ahí está la Lolita. Lolita, te mando un abrazo. Ahí está Natalie López. Saludos, Natalie. Hoy vamos a tener un súper tema porque vamos a estar hablando del diagnóstico oportuno del cáncer de mama con la doctora Ana Marroquín, médica radióloga y una especialista en el diagnóstico de cáncer de mama. Entonces va a estar súper bueno. Vamos a ir esperando que se conecte un poquito más de gente y que Ana se conecte también. Ahí está Gel Villarreina, saluditos. Lenín González, Eden Paradis, 18. Y ahí está la Ana, ya le vamos a decir a la Ana que entre. Vamos a transmitir en directo. Súper, para ir comenzando a tiempo, porque este tema da de mucho que hablar. Vinieron varias preguntas. Ahí está la Ana. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, alegre aquí ya de tenerte. Entonces te voy a presentar, Ana, antes de ir arrancando. Hoy tenemos la dicha de tener a la doctora Ana Marroquín, médica radióloga, especialista en diagnóstico de mamas. Corregime, Ana, si eso está bien o está mal dicho. Y es la fundadora y también directora del Centro de Imágenes Mamarias en El Salvador, que es el único centro especializado en diagnóstico de patologías mamarias. ¿Es así, Ana? Pues más o menos. No Pues soy la bienvenida. directora, pero soy fundadora, eso sí. Eso sí, ok. Pues bien, Ana, muchas gracias por compartirnos de tu tiempo hoy y platicar un poquito en esta semana de crear conciencia sobre el cáncer de mama. ¿En qué consiste un diagnóstico oportuno? O sea, que la gente sepa qué es oportuno, porque creo que hay como mucho espacio para definirlo. Así es. Bueno, la verdad que en primer lugar, muchísimas gracias a ti, Fer, por el espacio. No tenemos pues muchos espacios para poder compartir nuestra experiencia y nuestro conocimiento poco, porque realmente esto es bien vasto, pero te agradezco mucho por la oportunidad y nosotros lo que tratamos de hacer en el Centro de Imágenes Mamarias no solo es brindar un servicio de mamografía, un servicio de ultrasonografía, sino que también tratamos de poner nuestro granito de arena en cuanto a la detección precoz del cáncer, dando información, educando a nuestras pacientes acerca de en qué consiste la salud preventiva en la mujer. Estamos acostumbradas las mujeres a hacernos la citología porque ya es algo más común, ya es algo más conocido. Sin embargo, con la mamografía hay muchos tabúes, hay muchas leyendas urbanas y también hay situaciones que hacen que la mamografía esté muy mal vista y que tenga muy mala fama. Entonces, eso hace que el método hasta cierto punto tenga un poco de rechazo en la población, pero hasta el día de hoy, todos los estudios que existen en el mundo para métodos de detección precoz de cáncer de mama apuntan hacia la mamografía. Lo que sucede es que no cualquier mamografía te va a hacer diagnóstico temprano de cáncer de mama. Lastimosamente, tiene que ser una mamografía de muy alta calidad diagnóstica que te permita hacer un buen diagnóstico de un cáncer cuando está empezando. Entonces, desgraciadamente, en la mayoría de nuestros países no existen entidades gubernamentales que se encarguen de velar por
esa calidad mamográfica que tienen que tener todos los centros que ofertan este tipo de método, porque te pueden verificar el nivel de radiación que emiten los equipos de mamografía, te pueden verificar si han blindado correctamente la sala de mamografía, pero la calidad de ese estudio depende exclusivamente del médico radiólogo, que es un médico especializado que primero ha estudiado 8 años mínimo de doctorado en medicina general. Luego aquí en El Salvador tenemos que hacer entre 2 y 3 años de otra especialidad que puede ser medicina interna, cirugía general, pediatría o ginecobstetricia. Y luego hacemos 3 años o 4 años de radiología general. Y para hacer lo que nosotros hacemos, pues hemos recibido diferentes diplomados, diferentes cursos de especialización solo en patología mamaria y contamos ya con, bueno, yo tengo ya 15 años de estarme dedicando solo al diagnóstico de mamografía, ultrasonografía de mama, y mi esposo, el doctor Fernando Guerra, ya tiene 28 años de dedicarse a esto. Entonces, no es cualquier cosa la experiencia que tenemos para poder brindar esta calidad de mamografías que garantizan un diagnóstico a tiempo. ¿Qué significa un diagnóstico a tiempo? Significa poder detectar el cáncer en el estadio más temprano que se pueda, lo más pequeño que se pueda, porque el factor pronóstico más importante de un cáncer es el tamaño del tumor, el tamaño del cáncer al momento de ser detectado. Entonces, si nosotros logramos detectar un cáncer de 3 milímetros, que es lo que nosotros muchas veces hemos logrado con una mamografía de alta calidad, le estamos garantizando a esa mujer su sobrevida, le estamos garantizando un 100% de curación, ¿verdad? Pero si nosotros esperamos a palpar una pelotita en la mama, si esperamos a notar cambios de coloración en la piel, si esperamos a notar que el pezón se ha invertido o que empieza a sangrar, a veces esos ya son signos tardíos de un cáncer. Y la sobrevida de una mujer con cáncer de mama es inversamente proporcional al estadio del cáncer al momento de su detección. Entre más temprano tú lo detectas, más altas son las probabilidades de curación total. Pero entre más tardío el estadio o la etapa, menor es la probabilidad de curación y de sobrevida de esa mujer. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos básicamente. Ana, ayer que estábamos conversando para preparar este compartir, vos me decías que en algunos países se recomienda la mamografía cada 2 años. Sin embargo, ustedes la recomiendan anualmente y muchas veces se tiene que hacer una mamografía y ultrasonido. Y yo quisiera que vos explicaras por qué se debe de hacer anualmente y cuándo se debe de acompañar la mamografía con un ultrasonido. Ok, se tiene que hacer cada año porque de un año para otro, si nosotros logramos detectar un cáncer, que a veces son cambios bien sutiles, que solo nosotros que nos dedicamos a esto somos capaces de detectar, estamos garantizando la etapa más temprana de un cáncer para ser detectado y para poder ser curado. Nosotros en El Salvador, desgraciadamente, no contamos con datos epidemiológicos fidedignos, reales, porque no hay un organismo gubernamental que se encargue de recopilar estos datos. Hay datos del Instituto del Cáncer, hay datos del Seguro Social, hay datos del Sistema Público Nacional de Salud, pero no hay algo unificado. Entonces, lo que nosotros sabemos, como te digo, es que si de un año para otro nosotros logramos detectar un cáncer que está empezando, que está en una etapa temprana, le estamos garantizando la vida a esa mujer. Ahora, no en todas las mujeres necesitamos hacer un ultrasonido complementario a la mamografía. Esto depende del tejido y de los hallazgos en mamografía. Hay muchas mujeres que en nuestros senos tenemos lo que llamamos tejido mamario denso. El tejido mamario denso representa
la glándula donde se produce la leche y la materia prima donde se origina el cáncer de mama. Y hoy ya se sabe que entre más tejido mamario tiene una mujer, entre más glándula, hay más materia prima donde se pueda originar un cáncer y por ende hay hasta un doble riesgo de desarrollar cáncer de mama versus una mujer que en sus senos predomine el tejido graso. Ahora, si en una mujer con el tejido graso yo detecto con la mamografía un nódulo, un tumor, una masa, entonces la mamografía me sirve de detección, pero la ultrasonografía me permite la caracterización de ese tumor. Me permite ir a medirlo, ir a ver si tiene vasos sanguíneos que lo estén nutriendo, ir a ver la textura, la composición de ese tumor. Y muchas veces son quistes de agua 100% buenos, que no tienen ninguna trascendencia, pero podemos detectar cánceres en etapas muchas veces tempranas, que la paciente todavía no se palpa nada, el médico al examinarla no le detecta nada y con la mamografía se hace la detección oportuna. Entonces, toda mujer con tejido mamario denso automáticamente se tiene que hacer un ultrasonido porque los tumores en mamografía se ven densos, igual que el tejido mamario normal. Entonces, en una mama grasa, un nódulo denso se va a ver muy bien, pero en una mama densa, ese nódulo que puede estar muy pequeño, que mide menos de 2 centímetros, que no duele, que no se palpa, puede pasar desapercibido en la mamografía, puede quedar enmascarado en el tejido mamario normal. Entonces, no podemos meter las manos al fuego diciendo ahí no hay nada, solo con la mamografía. Hay que hacer un ultrasonido complementario y asegurarnos de que en ese tejido no queda nada oculto. Okay. Y Ana, ¿a qué edad se recomienda empezar a hacerse una mamografía? ¿A qué edad dirías vos, este es el punto de corte y a partir de aquí empezamos? ¿Y por qué? ¿Por qué se da? Sí, nosotros recomendamos a partir de los 40 años y no solo nosotros, hay muchas organizaciones internacionales que apuntan ahora hacia los 40 años como la edad de inicio de la mamografía de detección o mamografía de tamizaje, se le llama también. Esto es porque estadísticamente se ha visto que el cáncer de mama es más frecuente arriba de los 40 años. No quiere decir que no se dé en mujeres menores de 40. Sabemos que hay mujeres menores de 40 años con cáncer de mama, pero la mamografía es más efectiva porque el tejido mamario está ya menos denso usualmente en la mayor de 40 años. También ese tejido mamario es menos radiosensible, es decir, es menos probable que le hagamos un daño por la radiación, porque debido a nuestros factores hormonales, pues tú sabes que una mujer ya después de los 40 años ya va hacia un camino de la menopausia. Entonces, hay muchos cambios hormonales en la mujer y permiten que el tejido mamario sea más fácil de leer con la mamografía. Entonces, aparte que es más frecuente encontrarlo arriba de los 40, entonces como que no se justifica si ponemos en una balanza riesgo-beneficio, el riesgo de la radiación en una mujer menor de 40 años versus el beneficio de la detección precoz de un cáncer. Entonces, abajo de los 40 usualmente se recomienda nada más el autoexamen mensual de los senos y si hay algún síntoma, si la paciente siente dolor, si se siente una pelotita o nota algún cambio en sus senos, el primer examen de abordaje abajo de los 40 años es la ultrasonografía mamaria. Ahora, nosotros recomendamos, como te digo, arriba de los 40 porque así está establecido en muchas organizaciones internacionales que por las mismas estadísticas está justificado hacerlo arriba de los 40 años de edad. Ahora, también tiene mucho que ver la historia familiar de esa mujer, porque hablábamos ayer también acerca de la herencia y se ha diagnosticado un 10 a un 15% de los casos de cáncer de mama vinculados a mutaciones genéticas que pueden heredarse. Entonces, si a una mujer
le dio el cáncer a los 40 años de edad, a la hija de esa mujer hay que empezar a hacerle la mamografía a los 30 años, es decir, 10 años antes de la edad en que se le detectó a la mamá. Entonces, eso es variable en el sentido de que entre más individualizado nosotros hagamos el abordaje diagnóstico de una mujer es mejor. No podemos decir, no, a una mujer menor de 40 no le podemos hacer una mamografía, porque no es cierto, sí le podemos hacer la mamografía. Y si hay esta historia familiar de cáncer de mama, o mejor aún, si ya tenemos reportes de estudios genéticos que existen para ver si hay mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2, entonces está más que justificado empezar la mamografía a menor edad. Ok, porque esa es una pregunta que me llegó, Ana. Y otra es, ¿qué relación guarda, por ejemplo, no solo una historia de cáncer de mama en el lado de la mamá, de la familia, sino también, por ejemplo, qué relación existe el expresar uno cáncer de mama cuando en tu historia familiar hubo, por ejemplo, cáncer de ovario, cáncer pulmonar u otros tipos de cánceres? Esa pregunta me llegó. Ok. Los dos cánceres que están más vinculados con las mutaciones genéticas son el cáncer de ovario y el cáncer de mama. Esos están directamente vinculados a mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2. Pero hay otros tipos de cáncer que también se han vinculado con el riesgo de cáncer de mama. Yo no soy genetista, ¿verdad? Pero dependiendo de la historia familiar de una mujer, yo lo que recomiendo es asistir a una consejería genética con genetistas clínicos. Existen en el país genetistas clínicos que hacen toda una evaluación del perfil genético de esa mujer, del perfil de riesgo, porque no es que yo me voy a mandar a hacer un tamizaje genético para saber si tengo esas mutaciones o no, sino que hay que recibir una consejería genética primero para saber qué kit de estudios de tamizaje genético necesito yo hacerme para que la gente no gaste por gusto, porque en realidad estos kits son caros, ¿verdad? Son muy caros. Entonces, vale más la pena primero invertir en una consejería genética especializada y ya con esa orientación saber qué tipo de kit de detección de mutaciones genéticas son las que me tengo que hacer. Sí, porque ahí estaríamos realmente del lado preventivo. Si en la familia hay una historia de cáncer, hacerlo a temprana edad para realmente estar del lado súper preventivo y no esperar a que se exprese, ¿no? Eso Mira, yo hago siempre mención del ejemplo de esta famosa actriz Angelina Jolie, que fue quizás una de las personalidades que primero hablaron de esto de las mutaciones genéticas de manera pública. Ella había sufrido en su familia materna cáncer de mama y cáncer de ovario. Entonces, ella vivía con la gran angustia de que en determinado momento le iban a decir que tenía cualquiera de estos dos cánceres. Entonces se hizo el famoso tamizaje genético y a ella le aparecían 87% de probabilidades de desarrollar cáncer de mama y 50% de probabilidades de desarrollar cáncer de ovario. Entonces, en otros países desarrollados en donde existe más apoyo a la medicina preventiva, se les ofrece a estas mujeres una doble mastectomía profiláctica, ¿verdad? Y posteriormente una oophorectomía bilateral, que fue lo que hizo Angelina. Ella se quitó primero los dos senos y al tiempo se quitó los dos ovarios. Y prácticamente redujo, por ejemplo, en su riesgo de cáncer de mama de un 87% a un 3%. Y no fue del 0% porque por cuestiones estéticas ella conservó los pezones. Entonces, y hay un tipo de cáncer de mama que afecta específicamente al pezón, que es la enfermedad de Payet. Entonces, pero claro, de tener 87% de probabilidades a tener un 3%, ya solo que realmente le toque, le va a dar, ¿verdad?
pero eso es lo que hacen muchas mujeres en otros países. A raíz de sus estudios de tamizaje genético, si salen con estas altas probabilidades de cáncer de mama o de cáncer de ovario, mejor se hacen mastectomías profilácticas. Ok, o se quitan los ovarios también de O se forma quitan los profiláctica. ovarios, dependiendo de lo que le salgan en los tamizajes genéticos. Ana, otra pregunta que me llegó es, ¿qué pasa, por ejemplo, con las mujeres que se ponen un implante de silicón? Eh, ¿A partir de cuándo se deben de hacer la mamografía? Porque me decían en la pregunta, siento que desde que tengo el implante no me puedo palpar las mamas igual que lo hacía anterior a la operación. Siento que realmente no toco a profundidad. Y me llegó otra pregunta de alguien, ¿qué pasa cuando hay mujeres que tienen mamas bien grandes y que por un problema físico de tanto dolor, porque son realmente muy grandes, deciden cortar tejido mamario para disminuir el tamaño? Y como han habido obviamente cicatrices, yo no entiendo cómo cicatrizará eso ahí adentro, de repente dicen, puede uno de pronto sentir algo que tal vez no es nada, pero es una cicatriz. Entonces, ¿de, de qué lado estarían esas mujeres previniendo o teniendo un diagnóstico oportuno? Después de la operación se tienen que estar revisando cada cuánto o cómo funciona para ellas, por ejemplo, el autoexamen una vez que han tenido ese tipo de cirugía. Sí, definitivamente la mujer con implantes tiene que seguirse autoexaminando los senos. En la medida en que ellas más conozcan sus senos ya operados, más fácil para ellas va a ser reconocer cualquier cosa anormal rápidamente. Eso tienen que hacerlo de rutina, igual que cualquier otra mujer que no tenga implantes. Todos los meses, cuando ya te ha pasado tu menstruación, entre el 8º y el 10º día del ciclo menstrual, contando el primer día de tu ciclo como el primer día que te viene la regla. Ya, ese es tu primer día de ese ciclo menstrual. Entonces, a partir de ahí cuentas día 8, 9 o 10 y ahí ya los senos están menos estimulados por las hormonas, están menos sensibles y el autoexamen de las mamas es más fidedigno. Entonces, ellas tienen que hacer igual su autoexamen mensual, tienen que igual ir donde el ginecólogo por lo menos una vez al año para que el ginecólogo no solo haga su citología, sino que también haga un examen clínico de los senos, palpe los senos. Y ya a partir de los 40 años igual se tienen que hacer mamografía para evaluar el tejido mamario y ultrasonografía de mamas para evaluar los implantes. El mejor método de diagnóstico para evaluar los implantes no es en realidad el ultrasonido, es la resonancia magnética de mamas. Pero aquí entramos a un tema de índole económico, pues, porque el ultrasonido en buenas manos es muy efectivo y cuesta 10 veces menos que lo que te cuesta una resonancia magnética de mamas. Entonces, Claro. se utiliza mucho como un complemento de la mamografía para evaluar los implantes. Y el problema de los implantes no es que ellos den cáncer de mama, porque no dan cáncer de mama, si no, no estuviera tan difundida la práctica de colocarse implantes de mama. El problema es que el cuerpo humano crea una cápsula fibrosa como una reacción a cuerpo extraño alrededor de ese implante y ahora sabemos que existe un tipo de cáncer especial que se desarrolla en esa cápsula fibrosa. No es un cáncer de mama, es un cáncer que aparece a raíz de la reacción a cuerpo extraño de tu cuerpo ante el implante. Entonces, hay que estar muy atentos a ese tipo de tumores y cualquier anormalidad que una paciente sienta, que mejor consulte, ¿verdad? Para estar seguros de que no es una cuestión relacionada a la cirugía, a la colocación de los implantes, sino que puede tratarse de otra cosa más grave. Ok, eso es importante porque lo preguntaron varias mujeres, o sea, ¿qué cuido extra debo tener si yo tengo implantes? Y Sí, me llamó la atención pues que varias gente pues lo preguntara. sí. Ana, otra pregunta que
que tenía, por ejemplo, las mujeres a medida que van envejeciendo, suponete una mujer de 60, 70 años, de repente dicen, no, pues yo ya estoy mayor, a mí no me pegó. Pero el cáncer de mama no es que tiene un rango en el que se puede expresar, sino que te puede pegar a cualquier edad. Es así, Ana, porque estaba esa duda. Definitivamente, definitivamente. Hay cánceres muy raros en jovencitas. Aquí en El Salvador incluso hubo un caso en el Hospital Nacional de Maternidad, era en esa época, una niña de 15 años de edad que tuvo un tipo de linfoma mamario bilateral, y nunca los papás aceptaron que la niña lo que tenía era un tipo raro de cáncer de mama. Y era eso, pues entonces hay que estar muy atentos a cualquier cambio, a cualquier pelotita, chibolita, masa, nódulo que se sienta una adolescente, ¿verdad? Porque esto obviamente aparece después del desarrollo, después del aparecimiento de los pechos en las niñas. Y también tenemos nosotros la experiencia en la clínica de dos personas de 93 y 95 años de edad, una de ellas incluso con Alzheimer, que fue la persona que la cuidaba, la que le sintió la masa en la mama, y eran cánceres. O sea, para el cáncer de mama no hay edad, sí hay un rango de máxima frecuencia, y por eso es que, por ejemplo, en el Seguro Social y en muchos otros lugares donde hay algún intento de programa de detección precoz de cáncer de mama, utilizan el rango entre los 40 y los 70 años de edad para hacer las mamografías, porque en ese rango de edades es cuando es más frecuente el cáncer de mama, pero no quiere decir que después de los 70 años no te va a dar cáncer de mama. Yo tengo un montón de pacientes de más de 70 años con cáncer de mama, ¿verdad? Entonces, lo que las normas establecen actualmente son dos cosas. Si la mujer tiene una expectativa de vida de por lo menos 10 años, hay que hacer la mamografía anual, ¿verdad? No cada 2 años, anual. Si esa mujer tiene ahorita 80 años, pero tiene buen estado de salud y uno cree que va a llegar a los 90, hay que hacerle su mamografía anual. Otras personas dicen, mientras tenga salud para poderlo hacer, ¿verdad? Mientras tenga deseos de vivir, hay que hacerlo porque es parte de la medicina preventiva que nosotros desgraciadamente en América Latina no tenemos cultura de llevar, porque nuestro modelo de educación en medicina es meramente curativo. Nosotros acudimos al médico hasta que ya estamos enfermos. Y sobre todo las salvadoreñas nos sentimos enfermas hasta que ya no nos podemos levantar de la cama, porque aunque andemos con el montón de achaques, ahí andamos arriba y somos funcionales, etcétera, etcétera. Pero en realidad uno tendría que hacerse estos chequeos. Yo les digo a las pacientes y se ríen, bueno, si hasta un vehículo uno lo lleva a un mantenimiento cada 5,000 kilómetros, ¿verdad? Cada cierto tiempo, porque si no la maquinaria se daña y ya no puede seguir funcionando. Entonces, lo mismo deberíamos de hacer las mujeres con nuestra salud, ¿verdad? Hacernos un chequeo por lo menos anual que nos permita garantizar que estamos gozando efectivamente de buena salud y si no, pues tomar cartas en el asunto. Así es. Y estar cada día también creando más conciencia sobre la necesidad de empezar a enseñar cómo hacerse el examen mamario desde la secundaria. O sea, eso es algo que, por ejemplo, yo en la escuela no aprendí y que me hubiera gustado que desde el colegio, vos sabés, la regla te baja a los 12, 13 años, te puede bajar antes, te puede bajar después, pero que en toda la secundaria hubiera una clase donde se hablara de nutrición, de salud preventiva y ahí se utilizara ese espacio para aprender tantas cosas que yo creo que ayudarían mucho en países tan limitados de recursos como los nuestros a que el sistema de salud se volviera un poquito más humano y preventivo al mismo tiempo. Porque en las áreas rurales, por ejemplo, difícilmente las mujeres
saben hacerse un examen de mama. Y en la ciudad tampoco, o sea, no está exento, es algo que no se enseña, es algo que no se habla, es algo que, por ejemplo, tal vez ahora con mi mamá, pero yo soy una mujer de 44 años, hablo, pero que cuando yo tenía 14 años, yo no le dije a mi mamá, a ver, mamá, enséñame cómo se hace el examen de mama y que mi mamá me enseñara. Eso no sucedió. No, Es algo que no pasa. no, Nos enseñan muchas otras cosas, pero algo tan importante como esto, pues no pasa. así es. Entonces, creo que es importante como ir creando esa conciencia de que es algo de lo que se debe de hablar entre nosotras las mujeres en los diferentes espacios donde nos movemos, con amigas, con la mamá, con la sobrina, que cambie eso a las nuevas generaciones y enseñarle a nuestras sobrinas, a nuestras hijas, mira, esto se hace así, es importante por esto, y yo te puedo enseñar y vos lo haces, no sé, se me ocurre. Ana, ¿qué pensás vos que se podría hacer? Vos que tenés tantos años de experiencia trabajando en esto, que trabajaste en hospitales públicos aquí en El Salvador, eh, ¿cuál sería una línea efectiva en la prevención del cáncer de mama? No tanto llegando a la mamografía, sino algo que vos digas, esta sería una medida que no cuesta tanta plata, pero que sería efectiva para que las mujeres tuvieran ese acercamiento hacia su salud preventiva. Mira, definitivamente nosotros no podemos inventarnos la orilla azul de la vacinica, ¿verdad? Los programas de detección precoz de cáncer de mama están basados en la mamografía en cualquier parte del mundo civilizado. Entonces, lo que yo haría es realmente educar a las mujeres desde mucho antes, como vos decís, desde la adolescencia, de la necesidad de hacer este tipo de chequeos, a partir de qué edad se tienen que empezar a hacer, y que no quedaran solo en papel las normativas, porque el problema es que en casi todos los países hay normativas de salud, normativas técnicas que están engavetadas, porque no se ponen en práctica ni en los sistemas públicos de salud, ni tampoco en los sistemas públicos de educación, tampoco en los privados. O sea, lastimosamente no hay una política de gobierno, no hablemos de quien esté de turno, sino que algo que sea mantenido independientemente de quien esté, ¿verdad? Para poder hacer algo de aquí a 50 años, porque vos sabés que cambiar la mentalidad de un pueblo no es de 5 años de un gobierno, ¿verdad? Sino que son varias generaciones las que tenemos que implementar esos cambios para que estén ya arraigados en nuestra cultura. Entonces, lo principal tendría que ser la educación en salud preventiva, saber cuáles son los exámenes que yo me tengo que empezar a hacer a partir de qué edad. Porque, por ejemplo, vaya, la endoscopía del tubo digestivo superior, vaya, te voy a hablar algo que no es mi campo directamente, pero uno sabe que en otros países, ya a partir de los 50 años, los seguros médicos incluso te dicen, ya tienes que empezarte a hacer una endoscopía de tubo digestivo superior porque empiezan a aparecer cánceres de estómago, cánceres de esófago. Entonces, esa es salud preventiva, ¿ya? Por supuesto, en otros países hablábamos ayer que a la casa de la persona, mujer de 40 años, le llega un citatorio y le dicen, usted ya cumplió los 50 años y tiene que presentarse a tal establecimiento de salud a tal hora, tal día, porque ya se le va a empezar a hacer su mamografía rutinaria, su A los mamografía 40, 40. a los 40 años, ¿verdad? Entonces, si eso fuera una política de salud de nación, ¿verdad? Eso ya estaría incluido en nuestro cerebro de que así es y que así tiene que hacerse. Nosotros tratamos en el área privada, porque ahora trabajamos, gracias a Dios, tiempo completo solo en el área privada, de cambiar la mentalidad de nuestras pacientes desde nuestra trinchera, que es nuestra clínica. Decirles cuáles son los exámenes que se tienen que hacer año con año, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque
Ya no es cuestión de que vos le vas a decir a la paciente, mire, usted se tiene que hacer esto y esto y esto porque yo lo digo, porque yo sé y usted no sabe. Eso ya pasó de moda completamente. O sea, hoy las pacientes por lo menos creen saber más que uno. Algunas podrán saber más que uno, pero muchas no. Pero hay tanta información en la internet, a veces buena información, a veces no tan buena, que uno tiene que estar a la vanguardia, pues, y darle a la paciente información veraz, confiable, científica, para que ella tome sus mejores decisiones, pues, porque lo que uno busca es tener información que te permita tomar decisiones informadas, que sean de la mejor conveniencia para ti misma, no para nadie más. Yo les digo a las mujeres que si no hacemos tiempo nosotras para nosotras mismas, nadie lo va a hacer. Y esos son exámenes que no puedes mandar a nadie para que se los haga por vos. Te los tenés que hacer tú y punto, pues. Algo que vos me decías ayer que para mí era nuevo, pero esa es una práctica de ustedes porque tienen realmente una clínica de imágenes mamarias. Ustedes se dedican solo a eso. Yo llevo 3 mamografías ya con ustedes, mi primera mamografía fue con ustedes, y ustedes dan el diagnóstico al salir, es decir, a mí me hicieron la mamografía, me hicieron un ultrasonido porque tengo tejido mamario denso, y ahí mismo me dijeron, Fer, todo está bien, hay quistes, pero son quistes benignos, son de agua, o sea, yo fui y yo salí tranquila, pero vos ayer me explicabas, Ana, que generalmente no es así. Porque muchas veces el médico radiólogo, pues bueno, él es radiólogo, él va a recibir tu mamografía y él va a escribir un reporte, pero no hay ese diálogo, ese platicar de que ese mismo día te lo den. Y también me decías que ha pasado gente que va, se hace el examen y de pronto se le olvidó ir a recoger el reporte o lo dejó pasar 2 meses o 6 meses y ahí había algo a lo que poner atención. Entonces, que vos dijeras, Ana, ¿por qué es tan importante? Si se van a ir a hacer una mamografía, que realmente busquen hablar con el médico radiólogo y que les explique, que les aclare, aquí no hay nada, todo está bien. Sí, definitivamente nosotros nos hemos dado cuenta que el componente emocional que está vinculado a esto de la mama no tiene comparación con ninguna otra parte de tu cuerpo ni con ningún otro examen que vos te puedas hacer. O sea, a uno le pueden decir que tiene un problema en el cuello de la matriz, una displasia leve, moderada, severa. Incluso le pueden decir que tiene cáncer en el cuello de la matriz, que le van a quitar la matriz, pero sí, o sea, te afecta, te preocupa y todo, pero no es lo mismo a que te digan que tenés una lesión sospechosa en la mama, porque no te decimos tenés cáncer, porque no tenemos ojos de microscopios para ver realmente si eso es un cáncer o no, pero sí podemos ver lesiones sospechosas de malignidad y no es lo mismo que te digan que tenés una lesión sospechosa de malignidad en la mama a que te digan que tenés lo mismo en cualquier otra parte del cuerpo. Y como te decía ayer, va vinculado con el concepto que tenemos las mujeres del pecho como parte de la feminidad, como parte del ser mujer, como parte de la belleza de la mujer, la maternidad, por supuesto, ¿verdad? Y además, si te quitan el útero, nadie se da cuenta que te han quitado el útero porque solo tú lo sabes, no es algo que se vea. Pero que te quiten un pecho y que tú todos los días te veas al espejo sin un pecho, no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, es una condición completamente diferente. Entonces, nosotros entendemos la gran carga emocional que significa para esa mujer, primero, superar el miedo que tienen porque les han dicho que duele mucho o han tenido malas experiencias en otros gabinetes radiológicos donde realmente les han hecho pasar un mal rato. Entonces, agarrar valor al siguiente año para hacerse ese examen que probablemente no fue muy grato. En segundo lugar, el miedo que tienen a la radiación, porque saben que es radiación ionizante. Y en tercer lugar, al resultado de ese examen. ¿Qué me van a decir? Y si salgo con algo, yo prefiero no saber. Entonces, es una gran carga emocional la que llevan las mujeres. Entonces, nosotros
decidimos desde un principio que abrimos la clínica que nosotros íbamos a atender personalizadamente a esas pacientes y que no se iba a ir una paciente de nuestra clínica sin saber su diagnóstico en ese mismo momento. Y tratamos en el 90% de las pacientes de entregarles el resultado en el mismo momento para que ella se lo lleve y lo traiga al año siguiente. Y le explicamos la importancia de guardar esos resultados y presentarlos al año siguiente, porque nosotros hacemos un análisis en retrospectiva, cómo estaba el año pasado, cómo está este año, y como te repito, a veces son cambios bien sutiles, cambios bien pequeños, que solo los que nos dedicamos a esto somos capaces de notarlos y que sean como foquitos rojos que nos estén diciendo, atención, que aquí está empezando algo que puede no ser bueno. Entonces, si nosotros no le explicamos a la paciente lo importante que lleven sus estudios anteriores, las pacientes no lo llevan. Y es lo que nos sucede cuando vienen de otras clínicas que nos dicen, pero es que a mí nadie me explicó que tenía que traerlos. O a mí nadie me dijo que los guardara y yo los boté. Porque creen que es como un examen de sangre que se van a hacer hoy, la glucosa, el colesterol, los triglicéridos, y vaya, el resultado me lo dieron ahorita y me olvidé después, y a saber, boté el papel, pero la mamografía no es así. La mamografía es bien importante hacer una correlación en retrospectiva, cómo ha venido evolucionando ese tejido mamario para poder hacer diagnósticos realmente oportunos de un cáncer. Eso. Entonces ya saben, si se hacen su mamografía, guardan sus resultados, guardan la placa que entregan, guardan el reporte y lo van archivando de forma que cuando vayan el próximo año con su médico, él pueda hacer donde ustedes estén ese análisis en retrospectiva para realmente poder comparar si hay algo que estaba chiquito fue creciendo o si hay algo que ha cambiado. Pues eso el médico especialista lo podrá hacer. Sí, yo los tengo archivaditos. Ustedes dan un folder muy bonito para llevarlos archivados. Con ese objetivo lo damos así bien piqui para que la paciente diga, ay, ya no lo voy a botar. Exacto. Pues Ana, vamos a ver si hay preguntas. No sé si hay preguntas o comentarios que tengan hacia la doctora Ana Marroquín. Aprovechen porque estamos ante una profesional muy reconocida y con muchísima experiencia aquí en Centroamérica. No sé si hay preguntas o comentarios, si no las pueden hacer. Y si no vienen preguntas, pues Ana, unas palabras, tus palabras finales, que vos dijeras, esto es importante que se lleven de este compartir. Bueno, yo creo que lo que quiero transmitir con esta pequeña conversación que hemos tenido es que tenemos que reconocer el valor que tenemos las mujeres. Las mujeres somos el pilar de nuestros hogares. Vivamos solas o vivamos acompañadas, tengamos esposos, tengamos hijos o no los tengamos. Nada se mueve en un hogar si no está la mujer, la mamá ahí pendiente, que hay que cambiar sábanas, hay que cambiar toallas, hay que comprar esto, lo otro. O sea, demos el valor que realmente tenemos y hagamos el tiempo. Una vez al año no hace daño. Hacerse su mamografía y si es necesario hacer el ultrasonido de una sola vez, hagan la cita para los 2 estudios, que inmediatamente de su mamografía usted salga para hacerse su ultrasonido y usted se vaya tranquila que ya cumplió, porque si de un año para otro me aparece un cáncer, yo por lo menos me quedo con la tranquilidad que yo hice lo que estaba en mis manos, que era chequearme anualmente. Pero si Diosito me quiso poner esa prueba, pues ya Él sabrá por qué y uno acepta su voluntad, pero está en nuestras manos realmente, literalmente, hacernos el autoexamen cada mes, ir una vez al año donde nuestro médico ginecólogo a que nos haga el examen clínico de los senos. Y si ya tenemos más de 40 años, hagamos la mamografía, por favor. Y si es necesario el ultrasonido, no lo dejemos por mucho tiempo pasar y hagámoslo para complementar y tengamos ya, como yo les digo, las 2 mitades de la naranja. La mamografía me hace una mitad y la ultrasonografía me hace la otra mitad en esos tejidos densos o en esos tejidos que detectamos algún nódulo denso.
y podamos nosotros hacer el 100% del diagnóstico oportuno. Gracias, Ana. Ahorita llegaron preguntas y llegó una que es si podía volver a repetir la diferencia entre mamografía y ultrasonido. Y la otra pregunta es si a partir de los 40 años es necesario hacerse ambos estudios. Ya lo habías dicho, pero si lo puedes repetir. Lo podemos repetir, no hay pena. La diferencia entre mamografía y ultrasonografía son las bases físicas de cada estudio. La mamografía utiliza radiación ionizante que me permite identificar el cáncer más pequeño, cánceres de 2-3 milímetros, solo los podemos diagnosticar con la mamografía. La ultrasonografía utiliza ultrasonido, valga la redundancia, que me permite ver ya la presencia de nódulos que pueden ser sólidos de carnita o pueden ser líquidos de agüita como los quistes, y la diferencia principal es que si una mujer tiene menos de 40 años y se siente, por ejemplo, una pelotita en su mama, lo primero que se le va a indicar es el ultrasonido, que no involucra radiación, que son ultrasonidos, como el primer abordaje diagnóstico. Y si en ese ultrasonido yo detecto algún signo sospechoso de algo más, entonces no importa la edad que tenga la mujer, le vamos a hacer la mamografía. De lo contrario, solo con el ultrasonido es suficiente. Ya después de los 40, lo primero es la mamografía ante cualquier síntoma, o aunque no tenga síntomas, a partir de los 40 se empieza como examen de detección precoz de cáncer, la mamografía. Y la segunda pregunta es, no siempre se hacen los dos estudios, no siempre es necesario hacer mamografía y ultrasonido. Y el hecho que te dejen el ultrasonido no quiere decir que la mamografía no te sirva. La mamografía ve cosas que el ultrasonido no es capaz de ver y viceversa, ¿verdad? Y cada uno tiene sus indicaciones. Si la mamografía me revela un tejido mamario denso, necesito el ultrasonido para ir a descartar la presencia de nódulos que por mamografía son densos y que pueden quedar enmascarados en el tejido denso normal. O si en la mamografía yo detecto un nódulo denso, tengo que ir a hacer ultrasonido para caracterizar ese nódulo y saber si es líquido de agua como un quiste o si es sólido de carnita. Ok. Aquí venía otra preguntita, Ana. Dicen que si después de los 90 años el diagnóstico puede hacerse únicamente con ultrasonido. Lo ideal no es hacer ultrasonido en ninguna mujer arriba de 40 años. De hecho, cuando una mujer ya tiene 90 años, lo que predomina en ese seno es grasita, porque la glándula paulatinamente va siendo sustituida por grasita, y por eso es que uno nota el cambio en la textura de los pechos. Los pechos se van haciendo aguaditos, se van haciendo blanditos, caídos, porque van siendo sustituidos por tejido graso. Y el tejido graso es muchísimo mejor evaluado con mamografía que con ultrasonido. Con ultrasonido pueden pasar desapercibidas cosas que va uno a simular, puede uno encontrar un nódulo y pasarlo desapercibido en un ultrasonido con un tejido graso, porque los nódulos por ultrasonido se ven muy parecidos al tejido graso, algunos de ellos. Entonces, el mejor método para hacer diagnóstico, si realmente quiere hacer prevención en salud, después de los 90, es siempre la mamografía, a menos que tenga ella un impedimento físico que definitivamente no permita que se le haga la mamografía, pero en la gran mayoría de los casos se puede hacer, ¿verdad? Sin ningún inconveniente. Ok, súper. No sé si hay más preguntas. ¿Qué examen, dice aquí Roberta, qué examen se hace para saber el cáncer de ovario? No sé, Roberta, si hablas sobre el tamizaje genético que habló la doctora Ana, no sé si podés esclarecer. Y no sé, Ana, si esa pregunta así de general vos la podrías contestar. Mira, es difícil porque el cáncer de ovario normalmente no se hacen ultrasonidos pélvicos como de tamizaje para detección precoz de cáncer de ovario.
El cáncer de ovario, por eso es que muchas veces se detecta en etapas avanzadas, porque igual no da síntomas hasta que ya está bien grande. Entonces, no hay exámenes de tamizaje para cáncer de ovario. Existen marcadores sanguíneos que se pueden hacer para cáncer de ovario, si mal no recuerdo es el CA-135 para cáncer de ovario que se puede hacer en sangre, pero incluso te puede salir completamente normal y puedes tener un cáncer de ovario incipiente y no te lo han detectado. Entonces es bien complejo. El diagnóstico temprano de un cáncer de ovario casi siempre se hace de manera incidental. O sea, andas buscando otra cosa y encontrás un cáncer de ovario en etapa temprana, porque desgraciadamente no existen métodos de tamizaje para detección precoz de cáncer de ovario. Ana, y lo que vos habías compartido sobre ese análisis genético, ahí sí se podría hacer con un análisis genético, No, ver si tenés esa predisposición. eso sí lo podés ver si hay predisposición genética a desarrollar cáncer de ovario con estos genes B. BCR-A1 y BCR-A2. El hecho de que tú tengas estos genes mutados no quiere decir 100% que te va a dar cáncer de ovario, ¿verdad? Sí, dependiendo de las probabilidades, tú valoras, ¿verdad? La necesidad de hacerte, por ejemplo, una oophorectomía bilateral profiláctica, pero no es como que porque yo me hice la prueba de tamizaje genético para cáncer de ovario, inmediatamente me voy a quitar los ovarios. Como te dije, yo prefiero referir a los pacientes en estos casos donde un genetista clínico, que sea un genetista clínico el que realmente identifique los factores de riesgo de esa mujer y le indique el kit de tamizaje genético adecuado para su historia familiar y personal individual de ella. Eso. Había una pregunta, Ana, sobre dónde está la clínica. La clínica de imagen mamarias está en El Salvador, por si hay gente que está en Nicaragua, pero si están aquí en El Salvador, Ana, ¿dónde están localizados? Sí, nosotros nos acabamos de cambiar de local. Ahora estamos en el pasaje 4, el número es 115, local 2, en la Colonia Médica, exactamente a un costado del Hospital Centro Ginecológico, a la par de Coffee Cup, que casi todo el mundo conoce el Coffee Cup ahí en la Colonia Médica. Nosotros estamos en ese pasaje, a la par del Coffee Cup. Abrimos de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde, los sábados desde las 7:30 hasta las 12 del mediodía. Perfecto. Y les invito a que sigan en Instagram, se llama Centro de Imágenes Mamarias, yo lo voy a postear porque comparten información útil y también ustedes pueden ir viendo constantemente como recordatorio y no dejarlo pasar que la mamografía debe de ser anual a partir de los 40 años y que si se sienten algo no duden en buscar apoyo médico de calidad que les pueda indicar qué es lo adecuado de hacer ese momento. Entonces, Ana, pues quiero aprovechar nuevamente para agradecerte por tu tiempo, por compartir información que yo considero vital, porque debemos de estar nosotras más del lado preventivo en todos y no tanto del lado paliativo. Y sobre todo crear conciencia de cómo desde nuestras posibilidades, no importa qué profesión tengamos, no importa si estamos únicamente en casa, que hablemos más de este tema y que sea algo que esté ahí deambulando, de forma de que podamos apoyar a que esté accesible para más y más de nosotros. Claro que sí, con todo gusto. Sí. Gracias a ti Pues nuevamente por la oportunidad. Gracias a vos, Ana. Un abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bendiciones. Bendiciones.